Buenos días a todos, a Pilolil, Villa Pegüeña, San Martín, a Luminé. Bienvenidos, estar de nuevo aquí es una alegría para el corazón realmente. Cuando Dios me daba esta palabra me llevaba a la mujer con flujo de sangre. Esta mujer tuvo por muchos años, dice la palabra, con este flujo, y ella dijo, aunque sea tocar el manto de Jesús, seré sana. Y así fue. Había una multitud de gente rodeándolo a Jesús en ese día, y ella se acercó, tocó el manto y fue sana. Y Jesús se da vuelta y le dice a los discípulos, ¿quién me tocó? Y los discípulos asombrados lo ven a Jesús, pero maestro, hay mucha gente, ¿cómo quién te tocó? Todo el mundo quería tocarlo. Y cuando ella dice, dice Jesús, salió poder de mi manto. Él sabía que alguien especial lo había tocado. Y había sido esta mujer. Estudiando más sobre la palabra, también hace unas prédicas anteriores, también predicaba sobre Jacob y José. Jacob le da un manto de colores a su hijo José. Ese manto que le dio por ahí José fue muy joven, era cuando lo recibió. Y esta prédica yo la titulé Los mantos, los niveles de autoridad. Y cuando recibimos un manto en nuestras vidas, el primer manto es cuando nosotros ingresamos a la iglesia. Cuando hacemos esa oración de decir, Señor, yo creo que eres mi Señor y Salvador. En ese momento Dios te entrega a vos, a tu vida, ese nivel, es el propósito, la autoridad, el llamado que tiene en tu vida, los dones, los talentos. Ese primer manto, que es el de colores, ese manto es el que todos recibimos cuando nosotros hacemos esa oración de fe y creemos en Dios. Ese manto, porque es tu propósito, es tu llamado, es lo que Dios quiere, por eso naciste. Por ese llamado que Dios quiere que vos cumplas, que yo cumpla. Y cuando Jacob le entrega a José el manto de colores, está en Génesis 37:3. Voy a ir más o menos diciendo versículos, es la historia y ustedes van a ir anotando estos versículos, si quieren lo pueden ir buscando también, es largo. Y cuando José recibe este manto de colores, en este manto de colores iba el don que recibía José. José recibió el don de interpretación de sueños. Y cada uno de nosotros tenemos un don diferente. Seguramente alguno va a recibir el de interpretación de sueños, interpretación de lengua, todos los dones, profecías, evangelismos, todos los dones. Y José recibió este don y él tuvo un sueño, era muy joven, que sus hermanos se arrodillarían delante de él. Y sus hermanos no se rieron, como diciendo, nosotros vamos a estar delante tuyo postrados. Y ellos se enojaron mucho con José por esto, porque ellos no creían lo que José había soñado, que Dios le había revelado un sueño. Y este manto, nosotros muchas veces cuando en la primera instancia, cuando empezamos a venir a la iglesia, empezamos a tener sueños, visiones, revelaciones de Dios, hay momentos que nosotros no sabemos qué hacer.
Hay momentos que con ese don nosotros nos paralizamos, nos da miedo, decimos no, Señor. Como alguna vez le dije yo, Señor, esto no es para mí. Yo no quiero esto. Y ese don automáticamente es como que se cerró. Porque yo le hice un parate a Dios, le dije, no, yo no quiero esto. Y muchas veces estamos así, con ese don ahí. El don está ahí en cada uno de nosotros, aunque nosotros no volvamos a sentir lo mismo que sentimos en ese momento cuando recién ingresamos a la iglesia. Ese don está ahí, porque Dios te lo dio, te lo entregó, pero tiene que haber un momento cuando nosotros, en un momento se reactiva ese don. Este manto de colores que recibió José a pesar de su corta edad, porque era el más chico de los hermanos, trajo envidia a los hermanos, trajo enojo, eran como enemigos de José, no querían que esté más José. Entonces en ese transcurso sus hermanos planean matarlo, pero uno de ellos le dice no lo matemos porque es de nuestra propia sangre, metámoslos en un pozo. Otro nivel es el pozo. Después cuando nosotros, yo pensaba en este tiempo en un pozo. Cuando era chica, en mi infancia, yo vivía en Entre Ríos, mi abuela tenía un aljibe, un pozo. De ese pozo íbamos con un balde, retirábamos agua y así el agua da vida, ¿no? Todos sabemos. Y acá en el versículo 37, del capítulo 37 de Génesis, capítulo 24, dice, lo tomaron y lo echaron a la cisterna, al pozo. Y esta estaba vacía, sin agua. ¿Cuántas veces estamos dentro de ese pozo? Sin agua. En ese pozo donde nos hundimos, donde nos sumergimos. Por miedo, por no saber cómo reaccionar en ese tiempo, estamos ahí metidos, sumergidos, y pasamos tiempo. Dice la palabra que José gritaba, José pedía ayuda, pero nadie lo ayudaba. Él estaba ahí con miedo. Me imagino a José en ese transcurso desde tener una túnica de colores que los hermanos se lo quitaron y estar sumergido en ese pozo. Me imagino tiene que haber estado sucio, con barro, tierra, y la vestimenta de José había cambiado porque él estaba en ese pozo sumergido. ¿Cuántas veces estamos en ese lugar que no sentimos que nadie nos ayuda? Sentimos que estamos solos, sentimos que no nos acompañan, que estamos solos, y siempre una queja. Y seguimos en ese pozo. Y llega un momento que los hermanos de José deciden venderlo. Esto lo encontramos en Génesis 37, 28. Que dice la palabra, cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron a José de la cisterna y lo vendieron. Para estar de un pozo, pasó a estar esclavo. Me imagino cómo habrá estado José en ese momento, sin entender qué le sucedía. Porque si yo estaba con Dios, me pasan todas estas cosas, del pozo a ser esclavo. ¿Por qué me pasan todas estas cosas? Y José, ¿cuántas veces nosotros estamos esclavos de nuestros pensamientos? Nos cerramos, nos esclavizamos aún de lo que vende, ¿no? El internet, la tele. Estamos esclavizados a esa vida y no cambiamos nuestra mente. Y no logramos ver que es Dios el que quiere llevarnos a otro nivel. Por eso nos va procesando, nos va cambiando. Y muchas veces terminamos enojados. En este lugar de esclavo, me imagino en ese tiempo con cadenas, con grilletes en las manos y en los pies como caminaban los esclavos en esa época. Y José seguía ahí,
sin entender como muchas veces estamos nosotros, pero ¿qué pasa si empecé la iglesia? ¿Por qué me pasa todo esto? ¿Por qué me metieron en un pozo? Terminé en un pozo, terminé hundida. Porque también terminé así, hundida. También fui esclava de mis pensamientos, de los pensamientos de los demás, esclava de lo que el mundo vende. Y sin ver de que Dios realmente está con nosotros en todo momento. En ese momento José es vendido. Y es vendido a Potifar, que esto lo encontramos en Génesis 39:1. Y dice la palabra: José fue llevado a Egipto y lo compró Potifar, egipcio, oficial del faraón. Ahora ser de esclavo es siervo. Siervo de Potifar. Empieza a servirle. Hay una etapa de en nuestro trayecto dentro de la iglesia que realmente nunca terminamos de ser siervos. Siempre estamos para servir a otro. Pero en este momento José es vendido a Potifar. Y dice la palabra que todo lo que hacía José, Dios lo prosperaba. El Señor lo prosperaba. ¿Y qué es ser siervo? ¿No? Muchas veces me he preguntado, ¿qué es servir? Servir es ayudar al otro, es estar dispuesto constantemente, es obedecer la voz de Dios, es obedecer al llamado, porque Dios nos llama a servir al otro, como lo hizo Jesús con nosotros, en ese momento y como hace cada día, porque Él también está constantemente con nosotros. Es lo que Dios hace a través de nosotros. Eso es ser siervo. Y en este transcurso de ser siervos, Dios nos capacita, Dios nos va transformando, Dios nos va demostrando cómo es su corazón. Así nosotros servimos al otro. Cuando recibimos ese amor de Padre, sabemos cómo en ese abrazo, muchas veces ahora no se puede, pero en el tiempo en que se podía, en ese abrazo sentíamos el amor de Padre. Porque es lo que Él nos daba, era lo que dábamos nosotros también. Y aquí él, como decía la palabra, Él todo lo que hacía prosperaba. Entonces, en Génesis 39, 3, 4, dice, su amo vio que el Señor estaba con él. Y todo lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Así José halló gracia a sus ojos y servía, y Potifar lo nombró mayordomo de su casa. Wow, de ser siervo a ser mayordomo. Y me preguntaba qué era ser mayordomo. ¿Qué es ser mayordomo? Y la definición de mayordomo dice, es alguien que administra, que vigila, que el negocio, la hacienda de otra persona. Lo que yo estoy cuidando no es mío, es de otro. Entonces el Potifar le da a José que administre su casa. ¿Y qué es ser un mayordomo cristiano? ¿Qué es ser? Es aquel el que cuida y administra lo que Dios nos da. Lo que Dios, los dones, el que administramos nuestro tiempo, aprendemos a administrar nuestro tiempo, administrar nuestros talentos y dones. Que estos dones y estos talentos es para expandir el reino de Dios, es para que se glorifique el reino de Dios. Para eso son los talentos y los dones que Dios nos da. Y los bienes materiales. Dios también nos da bienes a cada uno de nosotros. Y a veces acá nos quejamos también, ¿no? Porque decimos, ay, pero tengo esta casita nomás, 2x2. Pero si yo no sé cuidar esto que hoy me da el Señor, ¿cómo voy a pretender que me dé algo más grande? No, tengo que aprender a administrar lo que Dios me da. Saber ser buen administrador. Y sé que es difícil, que cuesta, que va en un transcurso, que esto se aprende, todos vamos aprendiendo.
pero es el Señor el que nos va dando diferentes mantos en nuestras vidas. Es Él el que nos va cambiando, el que nos va modificando, el que nos va dando un rango mayor de autoridad a cada uno. Y acá de ser mayordomo, me imagino las vestimentas, esos trajes de película cuando está el mayordomo, que son bien rectos. A José lo llevan de prisionero. Wow, decía yo, porque estar de mayordomo encargado de todo lo que tenía de administrar, pasó a ser prisionero, a no tener nada. Y una vez más, las vestiduras cambian. En este momento, José, me imagino cómo se habrá sentido, porque estaba entre 4 paredes. Y pensar, ¿cuántas veces nos sentimos prisioneros? Cuando estamos en este nivel de mayordomo, decimos, ya está, ya estoy en lo más alto. No, el Señor quiere más, quiere más. Y en este momento, cuando estamos en la prisión, decimos, pero ¿y ahora me dejó? Me dijo que me iba a dar una casa y no está todavía. Me dijo que iba a ir por las naciones y todavía sigo acá en mi casa, sentada. En este momento de prisionero, fue donde José se volvió a reencontrar con el Padre. En este momento de prisionero, el Señor dice la palabra nuevamente en Génesis 39, 20, 23. Dice que Él, todo lo que hacía, prosperaba. Y eso lo vio el jefe de la cárcel. Entonces, nuevamente José en la cárcel fue como administrador de aún de los presos. En ese momento, cuando estamos encerrados, cuando decimos, Señor, pero no puedo más, yo no doy más, ya no, mis fuerzas ya no dan más. Todo lo que hice y ahora estoy así en este momento. ¿Cuántas veces nuestra mente queda ahí encerrada en esas 4 paredes, en esas rejas que no podemos salir? Pero el Señor ahí decía, el Señor estaba con José. Aún José en la cárcel implementó lo que había aprendido de siervo, a servir. Y aún siendo prisionero, estaba siendo mayordomo porque estaba a cargo de la cárcel, de esas personas. Entonces José seguía ahí. Pero muchas veces nuestros pensamientos son diferentes. Nuestros pensamientos yo no puedo avanzar, ya no puedo hacer nada, y vamos, y oramos y ayunamos y demás, y llega como una etapa y que no podemos avanzar. En esa etapa que no la podemos ni abrir y volvemos a caer nuevamente a ese lugar. Y es ahí donde decimos, ya Señor, ya no doy más. Donde yo me arrodillo y le digo, Señor, yo ya no doy más. Porque hasta este momento hice lo que mis fuerzas pudieron. Pero cuando llego a este momento y le digo, Señor, Él te da un manto de transición. Porque en ese manto de transición es donde el don de José activó nuevamente. José le revela los sueños al copero y al panadero. Esto está en Génesis 40, del 1 al 19. Él le revela los sueños a ellos y al tiempo se cumplen. En este tiempo, la vestimenta de José comenzó a modificarse, aún dentro de la cárcel, porque ese don comenzó a activarse nuevamente. Ese don estaba ahí, a pesar de que desde que él era chico, que recibió el manto de colores hasta este momento, el don no se había activado. En ese momento Dios le vuelve a activar ese don. Y en Génesis 41, 14, el faraón vuelve a llamar a José. Lo llama y lo saca de la cárcel. Qué grandioso es el Señor, porque en cada momento de que Él iba transcurriendo en su historia, Él estuvo siempre. El Señor estuvo con José. En la palabra lo dice. Cuando Él estuvo en el pozo,
cuando él estuvo en la cárcel, cuando fue esclavo, cuando fue siervo, mayordomo, el Señor estuvo con José. ¿Y cuántas veces nosotros pensamos, no, si el Señor no está conmigo? No, porque no me responde, no, porque no me escucha, no, porque me pasa esto, me pasa aquello. Estamos continuamente la queja en nosotros. Y el Señor está ahí, esperando a que digas, a que digamos, a que diga yo. Señor, ya no doy más, aquí estoy. Y en este momento, cuando lo llama el faraón, que eso está en Génesis 41, voy a leer del 40 al 42, que dice, y el faraón le dijo a José, ya que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás a cargo de mi casa, y por tu dicho se gobernará todo mi pueblo. Solo yo seré mayor que tú en el trono. Y agregó el faraón a José, ahora te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces faraón quitó su anillo de su mano y le puso en la mano de José. Lo hizo vestir de lino finísimo y puso en un collar de oro en su cuello. Otra vez el manto había cambiado. Las vestiduras de José eran diferentes y ahora tenía ese rango de autoridad, porque nadie podía pasar al faraón. Estaba Faraón y José como gobernante de toda la tierra de Egipto. Qué hermoso es el Señor, porque en todo este proceso estuvo con él. En este momento, cuando él llega a esta autoridad, a este nivel de autoridad de ser gobernante de toda la tierra de Egipto, ya había pasado por procesos. Pero Dios lo llevó a su sueño. Al que cuando era chico dijo, mis hermanos van a estar postrados delante de mí. En el transcurso de estos pasaron 10, 12, 20 años hasta que José llegó a ser gobernante. En este momento, cuando él es gobernante, recibe la visita de sus hermanos. De sus hermanos, porque en este tiempo había mucha escasez en ese tiempo en Egipto. Y Egipto era el que vendía para que puedan comer. Estaban los 7 años de sequía. En ese momento, cuando yo me imagino a José delante de sus hermanos no lo reconocieron por sus vestiduras, porque había cambiado, su cuerpo había cambiado, su ropa había cambiado, era otro. Me imagino con las vestimentas que tienen los faraones, ¿no? En Egipto. Estaba irreconocible José. Pero cómo Dios había cambiado su carácter hasta ese momento, porque José supo perdonar a sus hermanos. José supo cuidarlo. José supo hablar con ellos y decirle, no me reconocen, aquí estoy, soy su hermano. Y ellos estaban postrados delante de él. ¿Cuánta sabiduría necesitamos nosotros para reconocer que todo lo que me pasó en mi vida, hasta llegar a ser gobernante de Egipto, no era en vano? Y que el propósito de Dios se iba cumpliendo hasta llegar, hasta cumplirse lo que Dios ha puesto en tu vida. Yo no sé en qué lugar, si estás en algún manto, si estás en algún pozo, si estás esclavo, si estás prisionero, si pensás que todo ya no va más, que ya Dios no va a hacer nada con vos, conmigo. No sé si pensás que Dios es el que te dejó, que no está con vos por todo lo que te pasa.
A veces cuando iniciamos en la iglesia nos da miedo, porque no entendemos, porque esa revelación todavía no, es un proceso. Dios nos va hablando, mediante nuestra madurez va creciendo. Estos mantos son niveles de autoridad, pero también niveles de madurez. Es como yo voy creciendo, voy recibiendo estos mantos, pero a veces me quedo en ese pozo. A veces me quedo ahí, hundida, porque creo que ya está, que ya no va más, que vine a la iglesia y estoy peor. Pero no, el Señor está puliendo. El Señor está refinando nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro pensamiento. Está refinándonos, sacando lo que no le agrada y poniendo de Él en cada uno de nosotros. Yo los invito a ponerse de pie. Dios nos prepara, nos refina y nos lleva siempre a lugares más grandes, más altos. Nos lleva a niveles de autoridad que nosotros no tenemos ni pensado lo que va a hacer con nosotros. Ese camino que lleva a ese llamado que Dios puso en cada uno de ustedes. Padre, eres digno de toda alabanza y toda gloria. Señor, en este momento yo no sé, Padre, en qué lugar estamos. Pero yo sé que tu Espíritu Santo revelará a los corazones en dónde fui que me quedé. En dónde fue ese lugar donde me encerré. Si me quedé hundida en ese pozo y no supe salir. O si me quedé esclava de mis pensamientos. Padre, no lo sé. Espíritu Santo, revela a tus hijos qué fue lo que me bloqueó, qué fue lo que me causó miedo, qué fue lo que no me dejó avanzar más, qué fue, Padre, que no puedo ver más allá, que no puedo ver ese llamado. Que esos dones que habías puesto una vez en mi vida se bloquearon por miedo, por inmadurez, por no conocer. Que ese don yo sé que está ahí en cada uno de ellos. Yo sé que tú lo reactivarás, Señor, en el nombre de Jesús. Y que guiarás a tus hijos a usarlo. Ese manto también refleja la cobertura de nuestra casa. Ese manto que Dios está poniendo en tus vidas en esta hora es la cobertura de la iglesia, casa del Padre. Confía, el Señor está ahí, gobernando tu vida. Pero solo debes dejarlo que Él escudriñe tu corazón. Que Él saque, que te revele lo que te bloqueó en ese momento. Espíritu Santo, revela a cada uno en sus hogares. Aquí, Señor, en este lugar. Revela a tus hijos en qué momento me quedé. En qué momento dije, no, basta, no quiero más. Esto no es para mí. Perdón, Señor, te pido porque quiero yo servirte con los dones y talentos que tienes para mi vida. Esos dones que pusiste en el primer día que llegué a esta casa. Esos dones, Señor, que no supe qué hacer. Esos dones que me dieron miedo. Pero sé que tú le traerás discernimiento, Señor, y revelación a tus hijos. Gracias, Señor. Lleva a tus hijos a ese nuevo nivel. Porque aún así estando en el pozo, el Señor te quiere levantar. Así estando, donde no ves nada.
Allí el Señor quiere levantarte. Cuando ves, Señor, cuando veo que mi matrimonio ya no da más, que mi familia ya no da más, es ahí donde el Señor quiere trabajar contigo. Aún es ahí donde Dios nos perfecciona, en esos lugares. Muchas veces preguntamos: ¿por qué, Señor, estoy aquí? Y la pregunta es: ¿para qué, Señor? Y el Señor te revelará ese nuevo lugar donde irás. El sueño de José lo tuvo cuando era chico. ¿Cuántos años transcurrieron hasta que se cumplió lo que él había soñado? El llamado es en el tiempo de Dios, el propósito que Dios tiene en tu vida. Dios sabe cuál es el tiempo para que ese propósito se cumpla en ti. Porque muchas veces pensamos que es de hoy para mañana y no, el Señor es el tiempo del Señor. Que Él revela a cada uno de nosotros. Padre, escudriña mi corazón. Muestra, Señor, en qué momento me quedé, porque ya no quiero estar más ahí. Ya mis fuerzas hoy se agotaron. Ya no puedo más. Necesito avanzar, Señor, porque quiero cumplir ese propósito que tienes para mí, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Te adoramos, Rey. Te adoramos. Hable allí. Pídale al Espíritu Santo que te revele. Gracias, Señor, te doy. Porque esa túnica de colores jamás se va de ti. Porque esa unción que pusiste en cada uno de tus hijos lleva a un triunfo asegurado. Padre, gracias. Gracias porque tú nos escogiste. Gracias porque tú nos apartaste para ti. Gracias, Señor, porque la victoria ya es nuestra. Gracias, Rey, te adoramos.